En estos días se ha presentado ya para la opinión pública, ha sido muy conocido la tragedia esta del submarino en Argentina. Submarino, sí, argentino. Que ha habido una cantidad de críticas, claro, a última hora. Ahí le oía a una señora que decía al principio, porque se pasaban hablando de que había que cumplir el protocolo para la investigación y protocolo es que se van a morir los muchachos. Conversando antes de entrar al programa con Fernando, me decía, y con toda razón, perdonen la expresión, ¿qué carajos hace un país como Argentina con submarinos? ¿Para qué? Venezuela tiene 8. Yo sé, y Colombia también, pero son los mismos, los que compraron en baratillos. Están todos son como los trenes de aquí, golpeados, horribles, ¿verdad? Es que le tienen miedo a la marina boliviana. Seguro que tienen submarino para llegar sorpresivamente a las Malvinas. De veras que resulta absurdo. Es decir, países que no son ricos, en potencia sí, pero en la actualidad no lo son, que se pongan a hacer gastos de esa naturaleza en submarinos, ¿no? Es decir, no sé, está bien como Colombia que construyen submarinos para vender droga y la llevan en esos submarinillos a la costa de la Florida. Aquí una vez agarraron uno. Claro, son horribles, pero dicen que funcionan. Ahora, pero no tienen mucha profundidad, tienen una profundidad como de 4 o 5 metros. Sí, en todo caso, de todas maneras, lo de submarinos es muy relativo. Tanto así que dicen que las naves aéreas de la policía a veces confunden eso con ballenas y con cosas así, porque tienen una forma muy parecida, pero tienen que bajar ahora más. Acabas de decir algo que le puede dar idea, ¿verdad? De construir uno con forma de ballena. Oiga, en todo caso no con es... aleta. Voy a aclarar, no es un asunto para burlarse ni mucho menos. Hay 44 de las cuales 3 son mujeres. No, claro. La primera oficial en ese campo del ejército argentino. Que él y ha movido al mundo entero. Ayer leí a Putin, ¿verdad?, que dijo, mandó un montón de equipos y tal. Los Estados Unidos se han metido durísimo. Aquí en Costa Rica la Gran Bretaña. Aquí pasó un avión militar norteamericano para abastecerse y seguir para allá. Sí, pero es que el océano qué difícil. Pero bueno, vamos a ver. Una diferencia entre un submarino y un avión. Ajá. Uno anda en el aire y otro debajo del mar. ¿No es así? Sí, claro. El riesgo de accidente es quizás proporcionalmente igual. No, hombre. Pero andar debajo del agua. Suave. Estamos claros que los riesgos en accidentes aéreos son casi nulos. Sí, así es. Hay una técnica extraordinaria. Para los submarinos debe ser algo parecido. Pero depende de los submarinos, por favor. Bueno, esos submarinos, con solo verlos, son chatarra, con todo respeto. Son chatarra. Pero eso se podría decir de una gran cantidad de naves marítimas que andan circulando por ahí. Hay unos portaaviones por ahí que también... bueno. Pero el punto es que, ¿cuántas veces en el último... vamos a ver, los últimos 20 años, ¿cuántas veces hemos visto, oído que un submarino se pierde de esa manera? Una, 2. Sí, y durante la guerra un montón. Ya por Inglaterra, aquel submarino ruso. En la guerra es que les tiran bombas, les puede pasar a una ambulancia. Pero el caso es que no es así, no es tan frecuente. Ahora, la queja de la gente, y uno lo entiende, imagínense usted lo que puede estar pasando una madre o padre, una hermana o esposa de uno de esos muchachos. Claro. Es terrible. Pero en la inmensidad del océano, una pieza como esa se vuelve... un granito de arena. Claro, y estaba viendo que en un momento... El avión aquel famoso que cayó, nunca lo encontraron. Hubo un momento en que parecía que habían localizado por alguna técnica un
algo que podría ser submarino, y la advertencia que hicieron los oficiales inmediatamente es que no había que hacerse ilusiones muy rápido porque podría ser un naufragio viejo. Sí, sí. De ahí. Claro. Es un poco de ferralla que está ahora en el fondo. Es muy triste. Ahora, lo que sí, la pregunta esa de ¿qué diablos hacen un país como Argentina por puro prestigio andar ahí poniendo... Hubo unos excedentes que compraron Argentina, Colombia y Venezuela. Yo me acuerdo... ¿Qué tal que Bolivia comprar submarinos y no tiene ni salida al mar? Cuando para tenerlo en una plaza. Un momento me acuerdo en la década de los 90 que Francia le vendía, no me acuerdo si eran 2 submarinos nucleares a Pakistán. Y llegó un presidente de Pakistán, que por cierto era pariente de un famoso dirigente de la ONU, el que creó el informe sobre desarrollo humano. Y dijo, no, se rompen las negociaciones, ¿para qué queremos eso? Muy bien. De ahí. Y se quedó Francia como se quedó con las fragatas de Putin, digo, los portahelicópteros de Putin, vea que Putin entonces mandó a hacer unos iguales. Pero vino Benazir Bhutto, la familia Bhutto, uno de los Bhutto llegó a la presidencia. Benazir, linda mujer. Es que esa familia fue como con algunas que conocemos por aquí por Centroamérica, que pasan de padre a hijo, a sobrino, a tío. Y entonces, inmediatamente resucitó las negociaciones y los compraron. Y poco tiempo después, el New York Times, en 2 páginas, puso en evidencia a la familia Bhutto como la más corrupta de Asia. Claro. Entre otras cosas, porque se habían tirado a $50 millones en ese negocio. Entonces, claro, sí. Si no sería que los pakistaníes ya se les hundió uno, pero lo tienen en secreto. No, pero digamos, en términos ahora del submarino, cuando se da la noticia de su desaparición, de la pérdida de contacto, igualmente se informa que tienen esos submarinos una capacidad de 7 días en oxígeno y en otras condiciones para mantenerse ahí donde estén. Si se quedaron varados, pero tienen 7 días. Bueno, es que 7 días que se sabía que pasados esos 7 días ya no había generación de oxígeno en el barco. Cuando sucedió aquella tragedia en la mina de Chile, sí. Y metieron la sondita ahí y se dieron cuenta que estaban vivos, inmediatamente se hizo un operativo extraordinario. No esperaron 7 días para ver si latían corazoncitos por aquí o por allá. Y empezaron a hacer un hueco paralelo de 1,5 kilómetros. No se me acuerdo cuánto de fue profundidad. Una fantasía eso. Y eso fue una hazaña, ¿verdad? No, definitivamente. Pero sabían dónde estaban. Sí, claro. Sí, bueno, es más sencillo, claro. Bueno, no, por eso. Y sabían que estaban vivos en ese momento, pero en el momento en que uno sabe que tienen 7 días... Así ya está. Tiene que empezar a la carrera. La localización tiene que ser inmensamente rápida en posibilidades de precisar dónde están. Si perdieron ese rastro, es demasiado difícil. Esa es la crítica, por cierto, de una señora que es profesional y dijo, es que a mí me salieron con que tenían que cumplir con el protocolo. ¿Cuál protocolo? Esas son expresiones, como una vez que yo tenía que entregarle a alguien un cuadro y entonces ya estaba acordado y de pronto me llega un mensaje y dice, sobre la logística para recoger el cuadro. Idiota, se dice, el taxista que va a ir a recogerlo. El protocolo. Son palabrejas que inventan. Palabrejas. Pues por supuesto. Pero para una persona que está perdiendo al marido o un hijo, por esa palabreja le golpea el hígado. Los militares deberían saber que así no se habla con la gente. Claro, a los militares sí se les habla así, pero a la gente no. Sí, así es. No, vamos a ver, cuando se pierde un avión, inmediatamente hay un sistema global incluso que comienza a trabajar. Bueno, esa forma de trabajar que consiste en comunicarse entre puntos y satélites
eso sigue un protocolo, sigue un procedimiento. Sí. Procedimiento para tratar de establecer dónde fue la última vez que se le oyó, se le percibió al aparato. La gente inventa palabras, ¿verdad? Sí. Es muy bonito decir, ¿cómo es? Los progos, los programas de gobierno. No, pero es que yo no sé si ustedes oyeron lo que decía esta, que es una profesional, lo que decía es, hubo un instante en que hubo una comunicación en que dijo que tenían un problema eléctrico y a partir de ese instante se interrumpió. Y ahora, a la distancia, vienen con ese instante donde estaba y todo. Se perdió tiempo indudablemente. Sí, porque después, que oyeron un ruido en tal lado y que... Yo me imagino, cuando estaba ahí el submarino, si había un problema eléctrico, se ve que se había quedado estacionado. No, ahora, los submarinos son grandotes. Yo conozco uno por dentro. Sí, no. Y son unos bichos de 3 pisos. Sí, claro. Sí. De 3 pisos, ¿verdad? En espacios, digamos, relativamente pequeñitos, pero ahí se alojaban como 60 personas, no sé cuántas. Sí, claro. Ahí están todas las literillas y las camarotes y toda la cosa, ¿verdad? Estar ahí tiene que ser un personaje que no puede ser claustrofóbico. No, pues claro, imagínate. Más bien debe ser filofóbico. Claustrofílico. No, debe ser agorafóbico, más bien. Además. Porque de veras aquella cosa es impresionante. Pero cuando uno tiene idea de lo que es esa nave, porque es una nave, ¿verdad?, que tiene 3 pisos y deben haber submarinos de más pisos. Sí, claro. Deben haberlos, ¿verdad? Sí, esos que son atómicos y todas esas carajadas, deben ser complicadísimos, deben ser 4 o 5 pisos tal vez, ¿verdad?, donde caben personas caminando, no es que va la gente agachada. No, claro. Y uno decía, esta carajada se las trae, ¿verdad?, porque se las trae, es decir, uno va ahí chiquitillo, incómodo, caminando entre los lugares, había cierta incomodidad, pero la gente se acostumbra a vivir ahí. Ahora, si ahí tienen que convivir personas en esas incomodidades, por más comodidad que tengan, son incomodidades por los espacios, y en condiciones de una violencia que se les impone a ellos cuando un aparato de esos deja de funcionar, se les acaba la electricidad, tienen una falla eléctrica, lo que sea, con solo que se les vaya la luz, para poner un ejemplo. Sí, claro. Y aunque tengan foquitos y ese tipo de cosas, ya se les creó una dificultad enorme. La pregunta que me hago yo... El temor que les puede ocasionar, porque ahí sí, aunque la gente esté preparada para estar en lugares encerrados, ¿verdad?, y por semanas o meses, ya cuando está uno a oscuras totalmente, ya cambia. Es como cuando viene un temblor muy fuerte, ¿verdad?, y la gente aguanta el temblor y puede estar sentada o acostada en el temblor, pero si se va la luz, inmediatamente la gente reacciona. Sí, claro. Bueno. Oye, la pregunta que me hago yo es, prescindiendo desde luego de la utilidad en caso de emergencia bélica o cosas de esas, ¿cuál es la utilidad en plena paz de un submarino? Es decir, para esto, sobre todo para nuestros países, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué lo usan? Me dijo alguien, para entrenar a los marinos y qué tal y qué cual, para entrenar a los submarinos, porque no son marinos. Los submarinautas. Submarinautas. Pero imagínate si Costa Rica comprara un submarino. Aquí apalean. Se cae el presidente. Claro. Lo meten en el submarino y le ponen una bomba. No tiene sentido práctico. Por dicha no tenemos ejército. En una utilidad de paz, cuando está el mundo viviendo, claro, tragedias por todos lados de tipo bélico, pero nuestros países no pueden participar, no tienen capacidad. Eso se da por tanto. Me acuerdo cuando Chile justificaba la compra de no sé cuántos tanques Leopardo que ya estaban
Como Nicaragua, compró un montón de tanques. Eso se lo regalaron, pero no son chatarra. Entonces, resulta que compró Nicaragua eran tanques modernos. Sí, señor. No, yo estoy viendo chatarra. No. Esos eran los que tenían los de Rusia detrás de los montes Urales, después del trato que habían hecho con Reagan. Pues se veían muy bonitos. No, lo que pasa es que les pasa el betún. Los chainean. Yo creo que dentro de poco los aviones los van a ver pudriéndose ahí en las selvas de Nicaragua. Esos tanques Leopardo de Chile lo justificaban porque eran tanques con los que se había experimentado en la Segunda Guerra Mundial en el desierto. Entonces, como podía tener que pelear con Bolivia en el Atacama. Entonces, mira, pero hay que estar loco para pensar en esos términos. Pues claro. Para botar la plata, claro, alguien estaba haciendo. Para impresionar a alguien. Sí, bueno, por eso la perspectiva costarricense es esa. Vamos a ver, en el caso de Europa, uno se reía mucho cuando hablaban de aquel mariscal, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Almirante que gobernó Hungría. Ajá. ¿Y cómo va a haber un almirante en Hungría si Hungría no tiene costas? Sí. No, él había llegado al almirantazgo en el gobierno austrohúngaro. Nosotros tuvimos un almirantazgo. Sí, claro. De Tomás Guardia. Por supuesto, compramos un barquito de guerra para irnos a defender de Guatemala. Bueno, pero es que todavía teníamos dos cosas. El almirantazgo. En 1955 nos regalaron un barquito que era un barquito de guerra, se llamaba el Tony Guiloni, y estuvo en la costa atlántica. ¿No era que era propiedad de Paco Guerra? No, de veras, es que yo me acuerdo del escándalo que se hizo, porque cuando llegaron los 3 avioncitos que nos regalaron Estados Unidos, el Tony Guiloni estaba cerca de la frontera con Nicaragua, pero parado, esperando un buque armado. Y los pilotos, Pillique, todos esos, vieron un barco y lo empezaron a ametrallar. Yo tenía un amigo que andaba ahí y dicen que sacaban las camisas, decían para que no nos tiren. Y alguien salió la bandera de Costa Rica. Entonces, porque ¿qué iban a pensar? Que Costa Rica tenía un barquito de guerra. Pero si le regalaron un submarino habría sido más útil porque no lo ven. Lo triste que uno ve en esas noticias es... Lo hubieran metido el submarino ahí por el río San Juan y hubieran creído que es un pez Gaspar. Un pez gato. No, un pez Gaspar. Es un pez antiquísimo, es casi prehistórico que habita esa zona. Sí. ¿Sabes que la primera batalla de la Primera Guerra Mundial fue naval? Digo, la primera operación fue naval. Sí. ¿De la Primera Guerra? Sí. Pero fue bombardeado a Belgrado desde un río. Y justamente el estrella de esa operación fue, ¿cómo se llamaba? Horthy, el almirante húngaro. En la guerra de los filibusteros, contra los filibusteros, nosotros tuvimos batallas campales. Navales, quiero decir, ahí en el río San Juan. Sí, claro. Y tuvimos victorias. Eso sí. Sí. Claro. Pero fue con un barquito que nos prestaron los ecuatorianos. No importa. No, yo sé. Barquitos. Y se metieron y fue famoso. Estuvieron ahí en el río San Juan combatiendo a los filibusteros. Así es. Hicimos unas batallitas navales. Sorpresivamente. En el castillo, llegando al castillo, ahí fue la más fuerte. Esa historia es muy interesante. Yo recuerdo haberla leído con testimonios de los participantes sobre todo el tiempo que tuvieron que estar alimentándose con guineos y todo eso. Muy duro fue. Sí, claro. Y más, la toma de un barco la hicieron gente que no sabía nadar. Bueno, pues en el libro de ¿cómo se llama? Rafael Obregón. De Rafael Obregón, ahí está descrito todo eso. Sí, muy bien. No era nada más para recordar que nosotros también sabemos pelear en aguas.
en aguas. En aguas. En aguas. A propósito, cuando se vendió la Marina nuestra, el Eloy Alfaro, que era ecuatoriano, expresidente, ¿Qué vas a decir? compró, él no, su grupo, él se mudó para Panamá para no comprometer a Costa Rica, que era todavía Colombia, para no comprometer a Costa Rica, donde él había desempeñado un papel importante ahí en Alajuela, por cierto, en la capital del mundo. Y entonces... Estás hablando del barrio del Carmen. Más o menos. Ese es el distrito capital. Entonces, don Eloy Alfaro elegantemente se fue para Panamá y allá su gente compró 2 barcos que pertenecían al almirantazgo costarricense. Uno de ellos era el Alajuela. Eso es una historia muy bonita, porque entonces él lo compra y desde luego, de acuerdo con el protocolo, Bergantín le cambia el nombre y se llamaba el Pichincha, pero no tuvieron tiempo de cambiarle el rótulo y se largaron para allá, y ahí hubo la Marina ecuatoriana esperándolos, y total, en un momento dado, en apuros, escaparon de la Alajuela usando barriles vacíos como salvavidas y pudieron escapar, pero el barquito se quedó ahí flotando y escoró en una playa, y ahí se quedó, y ahí estaba el nombre de Alajuela. No, el Pichincha, pero nadie sabía que se llamaba Pichincha, solo los que lo habían dejado. Y entonces claro, ahí estaba Alajuela. Y ahí cerca había un poblacho que pronto se fue convirtiendo en una aldea grande y luego en una ciudad que se llama Alajuela. Se llama Alajuela. Un día yo leyendo no sé qué cosa me encuentro que Miss Ecuador le da la gracia a los alajuelenses por el apoyo que le dieron. Yo quedé esta carajada. Y era la representante de Alajuela. Claro. Y luego, cosas interesantes. Debería la municipalidad de Alajuela crear el concepto de ciudad hermana. Como San José en California. Pero el estadio de fútbol de Alajuela en Ecuador se llama Coliseo Eloy Alfaro. Y en la capital de la provincia, en el Parque Central, el Parque de los Mangos de ahí, hay un monumento en el cual está la parte de atrás, así auténtica, la trajeron del barco a la abuela, y ahí está. Esas son las cosas que es una historia lindísima. Sí, claro. Entonces, yo estuve en Ecuador y nunca se me ocurrió. A la abuela tuvo una hija. Sí, claro. Qué interesante. Tenemos que aterrizar.